En la soleada Valencia, donde cada día se inunda de rayos dorados y la cálida brisa marina llena el aire de aroma a sal y frescor, comenzó la historia de Lucía y Fernando. Su encuentro no fue casual, aunque lo pareciera a primera vista. Una tarde de verano, una fiesta en la ciudad, donde el sonido de la guitarra española animaba miles de rostros. La ciudad, esa noche como un cuadro vivo, unía sus miradas. Lucía, joven, llena de sueños y ambiciones, había conocido a Fernando en una fiesta que celebraba su ciudad natal con amplitud y alegría. Fernando era el tipo de hombre que le llamaba la atención de inmediato, su seguridad, su sonrisa fácil, sus maneras. Era el tipo de hombre que le resultaba más fiable, y Lucía no se equivocó al darle una oportunidad. Llevaban varios años juntos. Su romance comenzó como la típica historia de dos jóvenes esperanzados. Lucía estaba empezando su carrera en marketing, en una pequeña empresa, mientras Fernando estaba absorto en su trabajo en un estudio de arquitectura. Las ideas de él la inspiraban, al igual que su confianza en que podrían construir no solo una casa, sino una familia sólida. Sus primeros años juntos estuvieron llenos de momentos alegres, viajes, cenas con amigos, interminables conversaciones nocturnas en las que compartían sus sueños y sus miedos. Lucía soñaba con una carrera de éxito, con convertirse en una especialista reconocida, y Fernando se veía a sí mismo como el arquitecto principal de un gran proyecto que cambiaría la faz de Valencia para siempre. Compraron una casa en una calle tranquila de las afueras. Era espaciosa, con grandes ventanales, por los que entraba la suave luz del sol cada mañana. Aquella casa era su fortaleza, un lugar donde se sentían a salvo de las preocupaciones del mundo exterior. A Lucía le encantaban las mañanas en las que Fernando le preparaba café y se sentaban en la cocina, enfrascados en conversaciones cotidianas sobre negocios, planes y proyectos futuros. Pero el éxito laboral de Lucía no fue tan repentino como pudiera parecer. Su carrera se desarrolló gradualmente. Largas horas frente al ordenador, reuniones con clientes, presentaciones en las que defendía sus ideas. Al principio parecía una tarea pesada, pero con el tiempo Lucía empezó a ser reconocida. Sus compañeros se dieron cuenta de su diligencia, sus superiores alabaron su iniciativa y los clientes le confiaron proyectos cada vez más importantes. Pronto la ascendieron. Sus esfuerzos se vieron recompensados. Ahora era jefa de departamento y ganaba más de lo que nunca había imaginado. El ascenso no solo abrió nuevos horizontes a Lucía, sino que también cambió su vida a nivel personal. Empezó a ganar más que Fernando, lo que al principio le parecía poco importante. Para ella, no era más que la confirmación de que iba en la buena dirección. Al fin y al cabo, su familia siempre había tenido un ambiente de apoyo y comprensión. Al menos, eso creía Lucía. Pero poco a poco, se fue creando una tensión en su relación con Fernando, que ella ni siquiera notó al principio. Fernando siempre había sido un hombre ambicioso y orgulloso. Estaba acostumbrado a que caminaran juntos por la vida, pero cuando los ingresos de Lucía empezaron a superar los suyos, empezó a sentirse incómodo. Al principio se había manifestado en pequeñas cosas, comentarios sarcásticos sobre sus tardanzas al volver del trabajo, una ligera irritabilidad cuando ella hablaba de sus éxitos en una reunión periódica. Pero Lucía estaba demasiado absorta en su trabajo para prestarle mucha atención. Fernando, por su parte, se iba alejando poco a poco. Se quedaba hasta tarde en el trabajo cada vez con más frecuencia, prefería guardar silencio durante la cena y sus conversaciones, antes largas y francas, casi habían desaparecido. Lucía lo achacaba al cansancio. Su trabajo tampoco era fácil. Ella pensaba que todo era pasajero, que él se acostumbraría a sus éxitos y volverían a ser los mismos, una pareja que superaba junta todas las dificultades. Una tarde, sentada en la terraza de su casa con un vaso de vino en la mano, Lucía intentó iniciar una conversación. Quería entender qué le preocupaba a Fernando y le propuso hablar abiertamente, como habían hecho antes. Pero en lugar de un diálogo franco, él la interrumpió bruscamente, diciendo que necesitaba estar solo. Su respuesta quemó a Lucía como un viento frío del mar que sustituye de repente a la cálida brisa de la tarde. Ella no había esperado una reacción así y no se dio cuenta de lo que ocurría. Pero a partir de aquella tarde, algo invisible y tácito empezó a crecer entre ellos. Fernando evitaba cada vez más hablar de su trabajo. Cuando Lucía traía proyectos a casa o hablaba de clientes, asentía en silencio, pero ya no se alegraba de sus progresos. Ella intentaba ignorarlo,
absorta en sus nuevas tareas, pero la sensación de que algo había cambiado entre ellos empezaba a colarse en sus pensamientos. Lo que no podía prever, sin embargo, era que esas pequeñas grietas en su matrimonio pronto desembocarían en algo mayor. Después de aquella noche en la que Fernando se negó a hablar, Lucía sintió un malestar inexplicable. No entendía qué había cambiado exactamente entre ellos, pero no podía ignorar la frialdad que poco a poco iba invadiendo su hogar. Al principio pensó que era algo pasajero, el estrés del trabajo, el cansancio, pero cada día que pasaba le resultaba más y más difícil recuperar la ligereza de su relación. Las mañanas que solían estar llenas de calidez eran ahora una prueba más de su distanciamiento. A Lucía le gustaba empezar el día con una taza de café en la cocina mientras la luz del sol inundaba los pequeños dibujos de las baldosas, creando reflejos dorados. En otros tiempos, era en momentos así, cuando hablaban de los planes del día, cuando compartían pequeñas alegrías y preocupaciones. Pero ahora Fernando entraba en la cocina más tarde que ella, apenas la miraba, se preparaba un café y volvía al dormitorio, diciendo que tenía que comprobar algo en el trabajo. Lucía intentó recuperar el ambiente de antes. Organizaba pequeñas cenas, cocinaba sus platos favoritos, pasta con salsa de tomate fresco y albahaca, pescado al horno con aceite de oliva y limón. Pero Fernando llegaba tarde a casa y cada vez encontraba una nueva excusa. Retrasos en las reuniones, la necesidad de terminar proyectos. Sus esfuerzos fracasaban y empezaba a agotarla, pero ella no se rendía. Le parecía que si seguía intentándolo, las cosas volverían a la normalidad. Los fines de semana, que solían ser un momento de relax y socialización, Fernando prefería pasarlos cada vez más solo. Podía ausentarse durante horas, citando a reuniones con colegas o viajando por negocios. Lucía intentaba sugerirle que pasaran tiempo juntos, como ir a casa de un amigo o hacer una pequeña excursión fuera de la ciudad como solían hacer, pero cada vez Fernando encontraba una razón para negarse. Era como si la evitara, como si su presencia le recordara algo que no quería aceptar. En algún momento Lucía notó que su irritabilidad se hacía más evidente. Cuando ella hablaba de su trabajo, él ya no se limitaba a callar, sino que ahora fruncía el ceño y lanzaba frases cortas y mordaces, como si los éxitos de ella le ofendieran. Esto se agudizó especialmente durante la cena con sus colegas, cuando los habían invitado a ambos a un restaurante para celebrar el éxito de Lucía en un proyecto importante. Estaban sentados a la mesa en uno de los restaurantes más de moda de Valencia, donde el interior combinaba elegancia moderna y tradición española. Lucía disfrutaba de la velada, rodeada de compañeros que la felicitaban y hablaban de planes futuros. Pero Fernando estaba tenso, y se le notaba. Apenas participaba en las conversaciones, sus respuestas eran cortas y secas. Cuando uno de los compañeros de Lucía, Marcos, brindó por sus logros, Fernando dijo de repente con frialdad: «No me había dado cuenta de que estar al margen era motivo de celebración». Toda la mesa se paralizó por un segundo. Lucía sintió que la sangre se le subía a la cara. Sus compañeros, tratando de ignorar sus palabras, intentaron desviar la conversación hacia otra dirección, pero el ambiente de la mesa había cambiado. Lo que debería haber sido una velada agradable se había convertido en un calvario. Lucía permanecía sentada, intentando no mostrar lo dolida que estaba por las palabras de su marido, pero un sentimiento de resentimiento crecía en su interior. Después de cenar caminaron hacia el coche en silencio. Fernando estaba absorto en sus propios pensamientos y Lucía no sabía cómo iniciar una conversación. El corazón se le apretó de preocupación. Cuando llegaron a casa, no pudo soportarlo. «¿Por qué has dicho eso?», preguntó mientras cerraba la puerta tras de sí. «¿Intentabas humillarme deliberadamente delante de mis colegas?». Fernando se detuvo sin volverse hacia ella. Lucía esperó una explicación, pero su respuesta fue dura y fría. «Le das demasiada importancia a tu trabajo, Lucía. Parece que te importa más demostrar que tienes éxito que lo que pasa en tu casa». Aquellas palabras se clavaron en ella como fragmentos de cristal. Lo miró fijamente, incapaz de comprender cómo el hombre al que amaba podía decir algo tan doloroso. Le parecía que siempre había intentado mantener un equilibrio entre su carrera y su familia, pero ahora sus esfuerzos parecían egoísmo a sus ojos. «Solo intento hacer lo mejor para los dos», respondió Lucía en voz baja. «Creía que te alegrabas por mí». Fernando sonrió. Su sonrisa era fría y ajena. «¿Por ti? ¿Feliz?».
¿De verdad crees que debería alegrarme de que ganes más que yo? Aquellas palabras por fin ponían las cosas en perspectiva. Lucía se dio cuenta de que el verdadero problema no era su éxito en el trabajo, sino que sus logros se habían convertido en una amenaza para Fernando. Él, que siempre se había enorgullecido de su independencia y liderazgo en la familia, se encontró de repente en el papel de alguien cuyas ambiciones empezaban a palidecer en comparación con los éxitos de ella. La noche fue insomne. Lucía daba vueltas y vueltas en la cama, con los pensamientos confusos y sin encontrar una respuesta a qué hacer a continuación. No quería arruinar su relación, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que Fernando no la miraba como a una compañera, sino como a una rival. La sensación era nueva y le daba miedo. Al día siguiente no hablaron de ello. Lucía, intentando recuperar su ritmo habitual, volvió a sumergirse en su trabajo, esperando que el tiempo remediara la situación. Pero Fernando seguía alejándose. Todas las mañanas se iba antes de que ella se despertara, y por las noches volvía tarde, evitando la conversación. Lucía intentaba convencerse de que era algo pasajero, de que podrían superar este periodo, pero algo en ella empezaba a romperse. Y así pasaron las semanas. Su casa, que antes había estado llena de luz y calor, se volvió fría y vacía. Cada rincón le recordaba a Lucía que antes habían sido felices juntos, pero ahora la casa era un símbolo de su separación. Fernando se mostraba más distante e irritado cada día que pasaba. Lucía intentaba ignorarlo, achacando su comportamiento al cansancio y al estrés del trabajo, pero su malestar interior iba en aumento. Algo había cambiado en su relación y no podía seguir ignorándolo. Fernando, que antes la apoyaba en sus aspiraciones, ahora se mostraba cada vez más frío y sombrío, sobre todo cuando se trataba de su éxito en el trabajo. Lucía siempre había soñado con hacer carrera. Desde niña se había caracterizado por su determinación, y cuando fue a la universidad supo que quería triunfar en el marketing. El tiempo que invirtió en su trabajo dio sus frutos. Su progresión profesional fue rápida y Lucía estaba orgullosa de sí misma. Pero a medida que aumentaban sus éxitos, también crecía la tensión en la casa. Una noche, cuando Lucía volvió a casa de una reunión de negocios para hablar de un contrato importante, se dio cuenta de que Fernando estaba claramente descontento. Tenía el ceño fruncido y gesticulaba bruscamente. Lucía se sentó frente a él en la cocina, colocando su portátil y una carpeta con documentos sobre la mesa. «¿Qué tal el día?», preguntó, tratando de iniciar la conversación con calma, con la esperanza de poder aligerar el ambiente. Fernando bebió un sorbo de vino en silencio y paseó la mirada por la habitación. No contestó durante unos instantes y luego lo dejó bruscamente. «¿De verdad crees que este trabajo merece todos nuestros esfuerzos?». Lucía se quedó paralizada un instante, sin entender de dónde venía semejante pregunta. Intentó comprender su lógica, pero aquella afirmación la pilló por sorpresa. «¿A qué te refieres?», preguntó con cautela. «Dedicas demasiado tiempo a tu trabajo», dijo él sin ocultar su irritación. «Casi nunca estás en casa. Y cuando estás, siempre estás ocupada con el trabajo. Tenemos que cambiar algo, Lucía». Lucía sintió que se le acumulaba una tensión interior. Su carrera siempre había sido una parte importante de su vida, y creía que Fernando lo entendía. Pero sus últimas palabras le dejaron claro que no. «No entiendo lo que dices», respondió en voz baja, tratando de mantener la calma. «Siempre he trabajado duro, lo sabías desde el principio, y siempre nos hemos apoyado mutuamente en nuestros esfuerzos». Fernando frunció el ceño y se levantó de la mesa. Se paseó por la habitación, dando golpecitos nerviosos con los dedos en el brazo de la silla. «Eso era antes», dijo, como si no supiera muy bien qué le molestaba. «Y ahora siento que no pasas suficiente tiempo con nosotros. La casa está vacía, Lucía. Ya no creas un ambiente acogedor como antes. Has olvidado que tu función principal no es el trabajo». Aquellas palabras atravesaron a Lucía como una hoja afilada. Siempre se había enorgullecido de poder conciliar su carrera y su hogar. Sí, sus días de trabajo eran cada vez más largos, pero hacía todo lo posible por mantener la casa acogedora y cálida. No entendía por qué Fernando insistía tanto. «¿Crees que mi función principal es cuidar de ti y de la casa?», preguntó sin ocultar su sorpresa. «Siempre hemos sido iguales en nuestra relación. ¿Por qué ha cambiado ahora?». Fernando se detuvo junto a la ventana con los brazos cruzados sobre el pecho,
mirando a lo lejos como si algo importante le rondara por la cabeza. «Quizá me equivoqué», dijo lentamente, volviéndose por fin hacia ella. «Pero sinceramente, estoy harto de que seamos más socios que familia. Necesitamos un cambio, y creo que deberías dedicar menos tiempo a tu trabajo. Deberíamos pensar en la familia». La palabra «arsu» sonó como un golpe para Lucía. Solían hablar de hijos, pero esas conversaciones siempre estaban llenas de sueños de un futuro lejano. Ambos se estaban tomando su tiempo, y Lucía estaba segura de que Fernando compartía su opinión de que ahora no era el momento de tener hijos. Ella quería concentrarse en su carrera, alcanzar las cotas que tanto había deseado. «¿Estás hablando de niños?», preguntó sorprendida, sintiendo que se le crispaba el interior. «No creía que quisieras hablar de eso ahora». Fernando se acercó, se sentó en una silla y cruzó los brazos delante de él. «Quiero que tengamos una familia, Lucía. Que no solo vivamos juntos, sino que construyamos algo más. Es natural. Llevamos unos cuantos años casados, y es hora de seguir adelante». Ella le miró fijamente, sin dar crédito a lo que oía. Todo este tiempo había pensado que compartían los mismos objetivos, pero ahora parecía que Fernando había estado esperando cosas diferentes de ella todo el tiempo. «Pero ahora no estoy preparada para tener hijos», dijo, sintiendo que la preocupación crecía en su voz. «Sabes que quiero más tiempo para consolidarme en mi carrera. Estoy progresando, y no creo que sea el momento de dejarlo todo por mi familia». Fernando frunció el ceño, con el rostro ensombrecido por la decepción. «¿Cuánto tiempo más necesitas, Lucía?», preguntó secamente. «Ya estás en la cima. Ganas más que yo. ¿Qué más quieres demostrar? ¿Crees que el trabajo es más importante que la familia?». Se le cortó la respiración. Aquellas palabras le dieron en el corazón. Nunca antes había pensado que tendría que defender sus objetivos vitales ante el hombre que se suponía que la mantenía. Siempre había creído que su matrimonio se basaba en el respeto mutuo por los deseos del otro, pero ahora veía delante de ella a un hombre que ponía sus expectativas por encima de las aspiraciones de ella. «No se trata de qué es más importante», dijo, sintiendo que la emoción le temblaba la voz. «Quiero tener hijos, pero no ahora. ¿Por qué de repente insistes tanto en esto?». Fernando se levantó, con una mezcla de rabia y resentimiento en el rostro. «Porque no quiero vivir con una mujer que se preocupa más por su carrera que por su hogar», casi gritó. «Tenemos que pensar en el futuro, Lucía, en un futuro de verdad, en los hijos, en la familia, no solo en tus proyectos laborales». Estas palabras flotaron en el aire, llenando el silencio entre ellos. Lucía apenas se daba cuenta de lo que estaba escuchando de su marido. Le resultaba doloroso darse cuenta de que Fernando no compartía sus aspiraciones. Le parecía que siempre habían ido en la misma dirección, pero ahora veía que sus caminos se separaban. «No creía que pensaras así de mí», dijo en voz baja con lágrimas en los ojos. «Siempre creí que éramos iguales en nuestra relación. Pero tú pareces creer que debo renunciar a todo por tus expectativas». Fernando se dirigió hacia la puerta como si estuviera a punto de marcharse, pero se detuvo en el umbral, con el rostro rígido. «No son mis expectativas, Lucía. Son cosas naturales. Si quieres formar parte de una familia, tienes que pensar en la familia, no solo en el trabajo. Y si no estás preparada para eso, tendremos que replantearnos nuestra relación». Salió de la habitación, dejando a Lucía completamente aturdida. Había 1000 pensamientos revoloteando en su cabeza, pero uno de ellos sonaba especialmente fuerte. Ya no se entendían. Lo que antes parecía sólido e inquebrantable, ahora se resquebrajaba. Habían pasado varias semanas desde aquella tormentosa discusión, en la que Fernando había dejado claro que quería que Lucía se concentrara en el hogar y la familia. Las palabras sobre los niños y su exigencia de que dejara el trabajo seguían resonando en su cabeza como una voz silenciosa pero implacable. Lucía no podía olvidar esta conversación. Su ambición formaba parte de ella misma y no estaba dispuesta a renunciar a todo lo que había conseguido. Pero Fernando tampoco estaba dispuesto a echarse atrás. Después de la pelea, había sido más cauto y no había sacado a relucir de inmediato el tema de los hijos y el trabajo, pero su actitud había cambiado. Empezó a actuar como si su paciencia se estuviera agotando, como si le estuviera dando una última oportunidad de arreglar las cosas sin decírselo directamente.
Lucía sentía esa presión invisible. Una noche, cuando Lucía volvió del trabajo más tarde de lo habitual, se hizo un silencio ominoso en la casa. Supo enseguida que Fernando había vuelto a disgustarse. Su coche estaba aparcado fuera, lo que significaba que ya había vuelto. Lucía entró en casa esperando verle en el salón, pero no estaba ni allí ni en la cocina. Lo encontró en el dormitorio, sentado en el borde de la cama con el teléfono en las manos. Tenía la cara tensa y ni siquiera la miró cuando entró. «Llegas tarde», dijo con frialdad, sin apartar los ojos de la pantalla. «Sí, ha habido retrasos en el proyecto», respondió ella, tratando de ignorar su tono. «Estamos cerrando un acuerdo con un nuevo cliente, así que hemos tenido que retrasarlo». Fernando asintió en silencio, pero Lucía sintió que el aire frío llenaba el espacio entre ellos. No era el tipo de conversación casual en la que se intercambian simples frases, sino algo más, una señal del creciente descontento que estaba a punto de estallar. Hubo silencio durante unos minutos, y de repente, él levantó la cabeza y la miró directamente. «No podemos seguir así», comenzó bruscamente, dejando el teléfono a un lado. «No entiendo qué es más importante para ti, tu trabajo o nuestra relación». Las palabras flotaban en el aire como un desafío. Lucía no supo qué decir de inmediato. Sintió que todo en su interior se apretaba de rabia y dolor. ¿Por qué seguía haciéndola elegir? «Nunca dije que el trabajo fuera más importante que nuestra relación», dijo en voz baja, intentando que no estallara la discusión. «Pero no puedo rendirme sin más. Es por lo que he trabajado toda mi vida. ¿Y tu familia?», la interrumpió Fernando, levantándose de la cama. «No puedes tener una carrera y olvidarte de tu familia. Lucía, no puedo seguir viviendo así. Necesito que elijas lo que quieres». Sintió que el corazón empezaba a latirle más deprisa. Aquellas palabras sonaban a ultimátum. La estaba poniendo ante una elección que ella no quería hacer, como si todo su éxito, todos sus logros, no fueran nada si no hacía lo que él le pedía. «¿Quieres que deje mi trabajo?». Lucía intentó decirlo con calma, pero su voz delataba su ansiedad. «¿De verdad es eso lo que quieres?». Fernando se acercó a la ventana con las manos cerradas en puños. «Quiero que empieces a pensar en nosotros, no solo en ti. Si no puedes hacerlo, quizá debamos pensar en otra salida». Lucía sintió que el corazón le daba un vuelco. La palabra «otra salida» sonó en su cabeza como un presagio de algo terrible. ¿La estaba amenazando? Le tembló la voz, pero intentó mantener la compostura. «¿Me estás amenazando con el divorcio?», preguntó en voz baja, intentando mirarle a los ojos. Fernando se volvió hacia ella, con el rostro sombrío, y algo frío brilló en sus ojos. «Si no estás dispuesta a elegirnos, quizá deberíamos plantearnos el divorcio», respondió con firmeza. «No puedo estar en un matrimonio en el que no me siento necesaria». Aquellas palabras dolieron a Lucía. Fernando siempre había sido su roca, su compañero, pero ahora la ponía ante una elección para la que no estaba preparada. Ella no podía entender cómo él podía hablar tan fácilmente de divorcio cuando no hacía tanto tiempo estaban haciendo planes de futuro. «¿De verdad crees que esta es la salida?». Le temblaba la voz. No podía contener las lágrimas. «¿Quieres que lo deje todo por tus expectativas?». Fernando apretó las mandíbulas como si luchara contra sus propios sentimientos. «Quiero que seas mi mujer, no mi socia», dijo al fin. «Estoy harto de esperar a que decidas que la familia es más importante que el trabajo. Tenemos que seguir adelante. No estoy dispuesta a soportar que siempre antepongas tu carrera a todo lo demás». Aquellas palabras, pronunciadas con tanta determinación, parecieron poner su mundo patas arriba. Lucía no podía creer que Fernando hubiera cambiado tanto. Ya no la veía como una compañera, solo la veía como alguien que debía cumplir sus expectativas. Se sentía acorralada, como si todos sus éxitos ahora no importaran si no coincidían con su visión de la vida perfecta. «¿Quieres que renuncie a todo lo que he conseguido?», preguntó, luchando por contener las lágrimas. «¿Todo por lo que he trabajado estos años?». Fernando no dijo nada. Se limitó a mirarla con la misma frialdad que la estaba destrozando. Vio en sus ojos una determinación que no había notado antes, y eso la asustó más que nada. Estaba dispuesto a destruir todo lo que habían construido juntos por su visión de la familia perfecta. «Siento que me estás poniendo ante una elección imposible», dijo Lucía en voz baja, sintiendo que su voz la traicionaba.
Me estás haciendo elegir entre tú y mi vida. No te estoy poniendo ante una elección, replicó Fernando secamente. Tú elegiste tu propio trabajo. Si no estás preparada para pensar en nosotros, no soy yo quien te pone las condiciones. Eres tú quien las creas. Lucía no daba crédito a lo que oía. ¿Cómo podía ser así? ¿Cómo era posible que el hombre al que amaba y respetaba le dijera semejantes palabras? Siempre había creído que su relación se basaba en la comprensión mutua, pero ahora veía a un extraño frente a ella. El silencio llenó la habitación. Lucía se quedó de pie, incapaz de responder. Quería gritarle que era injusto, que le estaba exigiendo lo imposible, pero se dio cuenta de que aquella conversación no la llevaría a ninguna parte. Él ya había sacado sus conclusiones. Fernando se dirigió lentamente hacia la puerta. «Piénsalo, Lucía», dijo antes de salir de la habitación. «No puedo esperar más». Se marchó, dejándola sola en medio de un silencio que de pronto le pareció insoportable. Una cosa resonaba en su mente. Él la había amenazado con marcharse si ella no dejaba su trabajo y aceptaba sus condiciones. Siempre había sabido que Fernando era un hombre decidido, pero no había pensado que llegaría tan lejos. Lucía se quedó allí de pie, sintiendo que todo su interior hervía de dolor y resentimiento. ¿Cómo habían llegado a esto? ¿Cómo su carrera, que antes enorgullecía a Fernando, había provocado la destrucción de su matrimonio? Sabía que la opción que él le había ofrecido era injusta. No podía renunciar a su vida por las expectativas de él. Pero ahora se enfrentaba a otra pregunta. ¿Qué debía hacer a continuación? ¿Sería capaz de sacrificar sus sueños para salvar su matrimonio? ¿O tendría que tomar la difícil decisión de renunciar a lo que una vez lo había sido todo para ella? Después de que Fernando dejara a Lucía sola en el dormitorio, el silencio se convirtió en su compañero constante. Permaneció inmóvil, incapaz de moverse, consciente de la presión de sus palabras que la desgarraban por dentro. Le había dado un ultimátum, y no se trataba de una discusión cualquiera que pudiera olvidarse al día siguiente. En su interior había comenzado una batalla entre sus ambiciones profesionales y su deseo de mantener unida a su familia. Lucía intentaba comprender cómo habían llegado a esta encrucijada cuando parecía que no hacía mucho habían caminado de la mano, apoyándose mutuamente. Su trabajo siempre había sido una parte importante de su vida. Una carrera no era solo una forma de ganar dinero, sino un reflejo de en quién se había convertido a lo largo de los años. Lucía estaba segura de que eso era lo que la hacía feliz, que sus éxitos eran motivo de orgullo no solo para ella, sino también para su familia. Recordaba los momentos en los que Fernando se había sentido orgulloso de sus logros, cómo habían celebrado juntos sus ascensos, cómo la había apoyado siempre en los momentos difíciles. Pero ahora todo había cambiado. De repente su carrera era un obstáculo para su visión ideal de la familia. Había pasado una semana desde su última conversación, y desde entonces la incertidumbre se cernía sobre ellos. Fernando se mantenía distante, como esperando a que Lucía tomara una decisión. Había una fría cautela en su mirada. Ya no le hablaba del futuro, ni mencionaba a los hijos o a la familia. Pero este ultimátum silencioso pendía sobre su casa como una espada de Damocles, lista para caer en cualquier momento. Todas las mañanas, cuando Lucía se preparaba para ir a trabajar, sentía un creciente sentimiento de culpa. Recordaba las palabras de Fernando, sus miradas de disgusto, sus amenazas. Su frase, «Tienes que elegir lo que es más importante para ti», resonaba en su cabeza. Lucía se preguntó si tendría razón. Tal vez estaba demasiado inmersa en su carrera y había olvidado la importancia de la familia. Quizá había llegado el momento de tomar una decisión a favor de su relación, de ceder en aras de preservar el matrimonio. Reflexionaba sobre ello durante las largas y solitarias tardes en las que Fernando volvía a llegar tarde al trabajo o salía con los amigos, dejándola sola en la casa grande y vacía. Pensó en cómo podrían volver a ser felices si ella aceptaba. Su vida volvería a la normalidad, podrían tener hijos, y tal vez su relación recuperaría parte de la calidez que habían perdido. Pero cada vez que se imaginaba dejando su trabajo, una protesta surgía en su interior. Un día, Lucía decidió tomarse un día libre para pasar el día en casa y reflexionar sobre lo que estaba pasando. Intentó ordenar sus sentimientos, y aunque sus pensamientos eran un caos, no podía deshacerse de la sensación de que al abandonar su carrera perdería una parte de sí misma. La casa estaba en silencio,
Y en ese silencio Lucía se dio cuenta de que su propia voz empezaba a ser ahogada por la presión de las expectativas de Fernando. Se sentó en su escritorio con una taza de café, mirando la pila de papeles de trabajo que se había traído de la oficina. Su mirada se deslizó involuntariamente hacia las ventanas, por las que entraba la suave luz del sol otoñal. En ese momento sintió que una duda se abría paso en su interior. ¿Era realmente tan importante el trabajo? ¿Quizá debería dar un paso hacia su marido, renunciar a sus ambiciones para salvar a su familia? Al fin y al cabo, una carrera no sustituía a los valores familiares de los que había hablado Fernando. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el timbre del teléfono. Era su compañera de trabajo, Marta, con la que estaban colaborando en un importante proyecto. Hablaron de varios temas de trabajo y Marta, ajena a la agitación interior de Lucía, empezó a compartir su entusiasmo por el posible ascenso que había recibido recientemente. Lucía no pudo evitar desvelar sus dudas. Se dio cuenta de que su compañera vivía con las mismas metas y aspiraciones que ella, pero en ese momento Lucía se sintió desconectada de todo lo que antes le había parecido tan importante. Después de la llamada, pensó en lo que podría pasar si decidía dejar su trabajo. Su puesto sería rápidamente ocupado por otros compañeros, quizá igual de ambiciosos y motivados. Se habría quedado en casa, quizá habría tenido hijos, como quería Fernando. Pero al mismo tiempo, no podía evitar la sensación de que sería traicionarse a sí misma. Lucía siempre había sabido que podía tener éxito no solo en su vida familiar, sino también en la profesional. ¿Por qué iba a tener que elegir una cosa u otra? Sin embargo, la presión de su marido seguía aumentando. Fernando empezó a marcharse cada vez más a menudo para salir con los amigos, sin decir cuándo volvería. Dejaba a Lucía sola en casa, como dándole tiempo para pensar, pero castigándola por no tomar una decisión. Ella veía que su comportamiento cambiaba. Ya no intentaba hablarle del futuro. Sus palabras se volvían bruscas y cortas, como si ya no formaran parte de la misma vida. Una noche, cuando llegó tarde a casa, Fernando volvió a hablar de que tenían que decidir algo. Ya no hablaba directamente, pero sus palabras estaban llenas de amenazas ocultas. «Sabes, Lucía, he estado pensando en nosotros», dijo sentándose a la mesa frente a ella. Su voz era tranquila pero firme. «Creo que si no podemos encontrar un terreno común, quizá deberíamos replantearnos nuestras prioridades». Ella no pudo responder inmediatamente. Sus pensamientos eran demasiado confusos. No sabía cómo reaccionar ante sus palabras. En el fondo, se daba cuenta de que él seguía manipulándola, utilizando su miedo a perder el matrimonio para que aceptara sus condiciones. «No sé qué quieres de mí», respondió en voz baja sin apartar los ojos de su taza. «Estoy tratando de ordenar mis sentimientos, pero me estás poniendo ante una elección demasiado difícil». Fernando suspiró con el rostro tenso. «No es tan complicado, Lucía», dijo mirándola directamente. «Solo tienes que decidir qué es más importante para ti, la familia o el trabajo. No puedes estar en dos sitios a la vez». Aquellas palabras volvieron a asaltar su mente. La estaba poniendo de nuevo en la tesitura de tener que elegir, y ella no encontraba una salida. Pero en su interior crecía la idea de que, si cedía ahora, no solo perdería su carrera, sino también una parte de sí misma. En ese momento, Lucía se dio cuenta de que la decisión que tenía que tomar tendría enormes consecuencias para su vida. No podía ceder a las manipulaciones de Fernando y renunciar a todo lo que había construido durante años. Pero tampoco podía ignorar por completo sus expectativas, pues su matrimonio era importante para ella. La decisión que Lucía había estado meditando durante las últimas semanas por fin estaba clara para ella. Las dudas internas y el aplastante sentimiento de culpa se fueron disipando poco a poco, dando paso a una firme toma de conciencia. No podía dejar su trabajo. ¿Abandonar todo lo que había construido durante años por las expectativas impuestas por su marido? Era traicionarse a sí misma, y Lucía no podía permitirse dar ese paso, ni siquiera por el bien del matrimonio. Sabía que esta decisión provocaría el resentimiento de Fernando, pero en el fondo esperaba que él pudiera comprenderla. Al fin y al cabo, llevaban tantos años juntos, compartiendo sueños, apoyándose mutuamente. Quería creer que él vería su decisión no como un rechazo a su familia, sino como un intento de mantener un equilibrio entre su relación y sus objetivos personales. Por la noche, Lucía se recompuso y cuando Fernando llegó a casa, le propuso que hablaran. Parecía cansado, quizá por sus propios pensamientos,
Pero Lucía se dio cuenta de que había llegado el momento de resolverlo todo. Se sentaron en la mesa de la cocina, uno frente al otro, como si participaran en una importante negociación. Lucía sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho, pero sabía que tenía que decir la verdad, por dolorosa que fuera. «Fernando», comenzó con calma, aunque la voz le temblaba ligeramente. «He pensado mucho en lo que me has dicho, y sobre lo que me has sugerido. He estado intentando averiguar qué es lo más importante para mí, y por mucho que intente encontrar otra salida, no puedo dejar mi trabajo». Fernando no reaccionó de inmediato. Su mirada se endureció, sus ojos se entrecerraron, pero permaneció en silencio, dejándola hablar. «Sé que esto es importante para ti, y no quiero que nuestra familia sufra», continuó ella, tratando de ser lo más abierta posible. «Pero mi carrera forma parte de mí. Es lo que me hace ser quien soy. Y si renuncio a eso, me pierdo a mí misma. No quiero vivir con la sensación de que he entregado toda mi vida a las expectativas de otra persona». Su rostro permanecía pétreo, y eso empezaba a asustarla. Lucía esperaba que Fernando comprendiera su punto de vista, que pudieran llegar a un acuerdo, pero su silencio no auguraba nada bueno. Cuando dejó de hablar, la habitación quedó en silencio, solo interrumpido por el tic-tac del reloj de pared. «Así que has elegido el trabajo», dijo lentamente, rompiendo la tensa pausa. Su voz era tranquila, pero había en ella un trasfondo de ira. «No elijo el trabajo antes que a nosotros», replicó Lucía apresuradamente. «No puedo renunciar a lo que es importante para mí, pero eso no significa que no quiera salvar nuestro matrimonio». Su mirada, llena de desprecio, se detuvo en ella. «Nunca quisiste salvar nuestro matrimonio, Lucía», dijo con frialdad. «Si lo hubieras hecho, hace tiempo que habrías elegido a la familia. Pero parece que tu trabajo es más importante que cualquier otra cosa». Sus palabras la cortaron como un cuchillo afilado. Lucía esperaba incomprensión, pero no tanta dureza y crueldad. Quiso replicar, intentar explicarle que su trabajo y su familia no debían ser excluyentes, pero Fernando no la escuchaba. «Siempre has pensado solo en ti», continuó, con la voz cada vez más alta y el rostro más tenso. «Estás tan absorta en tu carrera que no ves nada más a tu alrededor. Te lo advertí, Lucía, te di una oportunidad, pero elegiste no hacerlo». Se levantó de la mesa, apartando bruscamente la silla, y empezó a pasearse de un lado a otro de la cocina, como si no pudiera contener su ira. «Ni siquiera te das cuenta de lo que pasa», le espetó por encima del hombro, deteniéndose ante la ventana. «Te has vuelto egoísta, solo piensas en tu trabajo. Crees que eso te hace fuerte, con éxito. Solo te escondes detrás de tus logros porque no puedes ser una esposa normal». Lucía no daba crédito a lo que oía. Estas acusaciones la quemaban y las emociones empezaban a bullir en su alma. Resentimiento, rabia, pero también desesperación. Sentía que la conversación se le iba de las manos. «Fernando, esto no es justo», gritó levantándose y acercándose a él. «Siempre me has apoyado en mi trabajo. ¿Por qué crees que debo dejarlo ahora? Tú mismo dijiste que estabas orgulloso de mí». «¿Orgullosa?», sonrió sarcástico, volviéndose hacia ella. «Estaba orgulloso de ti mientras eras normal, mientras cuidabas de nosotros. Ahora te has convertido en una arribista que solo piensa en el dinero y el éxito. Esa no es la Lucía con la que me casé». Estas palabras acabaron por quebrarla. Lucía sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero no podía permitirse llorar. Se le hizo un nudo en la garganta de dolor y miró a Fernando, que estaba ante ella como un extraño, casi sin respirar. «Si ya no soy la mujer con la que te casaste», dijo en voz baja, conteniendo a duras penas el temblor de su voz. «Entonces, los dos hemos cambiado. Pero eso no significa que tenga que traicionarme a mí misma para estar a la altura de tus expectativas». Fernando soltó una carcajada amarga y cruel. «¿Traicionarte?», repitió echando la cabeza hacia atrás. «Lucía, fuiste tú quien traicionó a nuestra familia. Elegiste tu trabajo antes que a nosotros. Y como tienes tanto éxito y eres tan autosuficiente, creo que puedes arreglártelas sin mí». Se dirigió a la puerta, se detuvo un momento y volvió a mirarla, con voz gélida. «Vete, ya no te necesitamos en esta casa». Sus palabras la atravesaron como un cuchillo afilado, y Lucía se quedó inmóvil. El corazón le latía con fuerza y la cabeza le zumbaba de asombro. No podía creer que esto estuviera ocurriendo en la vida real. Fernando la estaba echando de su casa,
de su hogar común, solo porque ella se había elegido a sí misma. ¿Qué? Susurró ella, incapaz de creer lo que oía. Ya me has oído, repitió con odio en la voz. Lárgate. Si tu trabajo es tan importante para ti, vive de él. Esta casa ya no es para ti. Lucía se quedó allí de pie, incapaz de moverse. Nunca pensó que llegaría tan lejos. ¿De verdad estaba dispuesto a echarla de la casa que compartían solo porque ella se negaba a renunciar a su carrera? Quería contestar, pero no le salían las palabras. El dolor y la traición la atenazaban por dentro. Fernando dejó de mirarla. Salió de la cocina, dejándola sola en un silencio que le pesaba como una losa. Lucía se quedó mirando al vacío, con el corazón roto de dolor. Sabía que era el fin de su matrimonio, el fin de su vida juntos. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no se atrevía a moverse. Todo le daba vueltas, y el único pensamiento que le rondaba por la cabeza era: ¿cómo hemos podido llegar a esto? Lentamente cogió su bolso, recogió las pocas cosas que necesitaba y salió de la casa que una vez había sido su santuario, su fortaleza. Ahora se había convertido en un lugar extraño, donde ya no era bienvenida. Lucía no sabía qué pasaría después. No sabía cómo viviría su vida después de esto. Pero una cosa era cierta: no podía seguir allí donde su éxito era causa de odio, y aunque se marchó con el corazón encogido, en el fondo sabía que había elegido bien. Lucía salió de la casa orgullosa, aunque en su interior se desataba un huracán de emociones. No se permitió derrumbarse delante de Fernando, no le dejó ver cuánto la habían herido sus palabras y sus acciones. Pero cuando cerró la puerta, dejándolo todo atrás, su corazón se apretó de dolor. El hogar que habían construido juntos se había convertido en un extraño, y la relación que le había parecido fuerte ahora estaba rota. Lucía sabía que no podía permanecer más tiempo en el lugar donde su éxito había causado tanto odio. Sin saber a dónde ir, tomó la decisión de volver con su madre. Aunque la relación con su madre era cordial, Lucía siempre tuvo la sensación de que eran ligeramente diferentes en su forma de ver la vida. Su madre, Consuela, había sido ama de casa toda su vida, dedicándose al cuidado de la familia. Su matrimonio con el padre de Lucía siempre pareció sólido, pero tenía sus matices. Su padre era el cabeza de familia y su madre siempre anteponía sus intereses. Lucía había visto desde muy pequeña cómo su madre intentaba complacer, ser la esposa y la madre perfectas. Admiraba su devoción, pero siempre supo que quería una vida diferente para ella, una vida en la que sus propios objetivos y ambiciones estuvieran por encima de su familia. Ahora que Lucía estaba sola, Consuelo la recibió con los brazos abiertos. Enseguida sintió el dolor de su hija, pero no hizo demasiadas preguntas. Consuela siempre había sido una mujer sabia. Sabía decir lo que se necesitaba cuando se necesitaba. Lucía se sintió agradecida por este apoyo, pero al mismo tiempo la tensión interior no la dejaba marchar. Sabía que su madre tendría que explicarle por qué se había roto su matrimonio, y temía escuchar su reacción. En los primeros días después de la mudanza, Lucía trató de ordenar sus pensamientos, recuperando la compostura. Su madre estaba allí para apoyarla, pero no interfería en sus pensamientos. Lucía pasó mucho tiempo haciendo el trabajo que ahora podía hacer a distancia, y cada día sentía que estaba tomando la decisión correcta, manteniéndose fiel a sus objetivos profesionales. Sin embargo, Consuela nunca dejó de intentar convencer a su hija de que quizá la decisión de Fernando no era tan injusta. Tenía cuidado de no condenar directamente, pero sí de elegir las palabras adecuadas para hacer reflexionar a Lucía. Su madre sabía cómo influir discretamente en su hija, y día a día sus palabras penetraban en la mente de Lucía, sembrando dudas. Un día, durante la cena, Consuelo decidió hablar de la situación con Fernando. Su voz era suave, sin juicios, pero llena de sabiduría y experiencia. «Sabes, Lucía», comenzó mientras ponía ensalada en el plato de su hija, «a veces los hombres son difíciles, pero siempre buscan el apoyo de sus esposas. Toda mi vida he intentado que tu padre sintiera que yo estaba a su lado, incluso cuando lo pasaba mal. Y eso nos ayudó a mantener unido nuestro matrimonio». Lucía escuchaba en silencio, intentando no entrar en discusiones. Sabía que su madre empezaría a hablar de su filosofía del matrimonio, y pensó que podría desembocar en una conversación desagradable. Sin embargo, Consuelo continuó, sin levantar la voz, pero eligiendo hábilmente las palabras que tocaban las cuerdas más sensibles.
Me doy cuenta de que ahora tienes mucho sobre tus hombros. Eres una mujer fuerte y de éxito. Pero, Lucía, los hombres a menudo no se dan cuenta de eso. Quieren sentirse valorados por lo que son, no solo por lo que hacen. Quizá Fernando solo quería sentir tu preocupación, tu interés por formar un hogar como yo hice con tu padre. Lucía apartó la mirada de su madre, sintiendo que una oleada de resistencia volvía a surgir en su interior. Sabía que su madre se lo decía de buena fe, pero las palabras de consuelo la hacían sentir incómoda, como si su éxito no fuera digno de respeto. «Mamá, entiendo que esto siempre haya sido importante para ti», respondió Lucía, tratando de mantener la calma. «Pero mi carrera también es importante para mí. No estoy dispuesta a renunciar a todo solo por complacer a mi marido». Consuela asintió sin mostrar enfado, pero Lucía notó que su madre fruncía ligeramente el ceño. No discutió, pero su siguiente frase fue aún más sutil. «Te comprendo, querida», dijo en voz baja. «Pero tienes que recordar que el matrimonio es un compromiso. A veces tenemos que dar un paso atrás para que nuestros maridos se sientan más fuertes. Somos mujeres, y nuestra fuerza reside a menudo en apoyar a nuestros hombres, aunque para ello tengamos que sacrificar nuestros propios deseos». Lucía sintió que estas palabras la herían profundamente. Consuelo, sin darse cuenta, le estaba imponiendo el mismo modelo de vida que ella había elegido para sí misma, una vida a la sombra de su marido, una vida dedicada solo a su familia. Lucía comprendió que su madre le deseaba lo mejor, pero al mismo tiempo sintió que ese no era su camino. Unos días más tarde, Consuelo continuó abordando el tema discretamente, eligiendo sus palabras con tanta habilidad que a Lucía le resultaba cada vez más difícil resistirse a su lógica. Su madre hablaba del valor de la familia, de que una mujer debía ser flexible, capaz de adaptarse a las circunstancias, y de que a veces preservar un matrimonio merecía sacrificar algunas ambiciones. Una tarde, mientras tomaban el té juntas, Consuelo volvió a tocar el tema, pero esta vez sus palabras fueron aún más convincentes. «Lucía», comenzó, dejando la taza sobre la mesa, «sé lo difícil que es para ti en estos momentos, pero créeme, he visto muchas situaciones como esta. Los hombres suelen sentirse inseguros cuando sus mujeres empiezan a ganar más, cuando su éxito se hace más visible. No es porque sean malos, es porque ven el mundo de otra manera. Tienes que darte cuenta de que a veces tu éxito puede asustar a Fernando. Puede que solo necesite tu apoyo para superarlo». Aquellas palabras penetraron en la mente de Lucía, haciéndola reflexionar. Su madre tenía razón en que los hombres podían sentirse inseguros, pero su sugerencia volvió a sonar como una llamada al sacrificio. Lucía dudó. Empezó a pensar que tal vez Fernando solo necesitaba su apoyo, que ella le demostrara que le apreciaba, pero por otro lado, se dio cuenta de que si lo hacía, sus ambiciones volverían a quedar relegadas a un segundo plano. Su conflicto interior se acumulaba y Lucía no sabía cómo encontrar el camino correcto. Consuela, con su agudo sentido de la psicología, tenía una hábil manera de influir en su hija, eligiendo palabras que penetraban en su alma y la hacían cuestionarse su decisión. Lucía pensaba cada día más que tal vez su madre debería escucharla de verdad. Quizá tenía razón y valía la pena ceder para salvar el matrimonio. Pero al mismo tiempo, Lucía no podía evitar la sensación de que, una vez más, la empujaban a traicionar sus propios sueños y ambiciones. Podía sentir la fina red de las palabras de su madre envolviéndola, haciéndola cuestionar su camino. Habían pasado varias semanas desde que Lucía se había mudado con su madre. Poco a poco, sus dudas iban ganando terreno. Las palabras de consuelo, tan hábilmente escogidas, penetraban en sus pensamientos, haciéndole preguntarse si merecía la pena defender su carrera con tanto ahínco. El tiempo con su madre le había enseñado algo importante, que la familia también formaba parte de su identidad y que ser esposa no significaba renunciar a sí misma, sino que podía significar flexibilidad y capacidad de ceder en aras de la paz y la armonía. Una mañana, sentada en silencio ante una taza de café, Lucía tomó una decisión definitiva. Decidió volver a casa con Fernando y hacer lo que él le había pedido, dejar su trabajo. Fue un paso muy duro para ella, pero una voz interior le dijo que era la única manera de reparar su matrimonio. Lucía sentía que no podía seguir viviendo en la discordia. Estaba cansada de los conflictos y las contradicciones, de la presión constante. La decisión de dejar su trabajo le pareció difícil, pero al mismo tiempo liberadora. Ese mismo día,
Lucía fue a trabajar para hablar con sus superiores e informarles de su decisión. Sus compañeros se sorprendieron cuando les dijo que se iba. El supervisor, Daniel, con el que había trabajado durante varios años, estaba especialmente sorprendido. «Lucía, ¿hablas en serio?», le preguntó cuando se sentaron en su despacho. Tenía cara de desconcierto. «Eres una de nuestras mejores especialistas. No podemos permitirnos perderte». Lucía suspiró, intentando contener sus emociones. Le costaba admitir que dejaba un trabajo que se había convertido en parte de su vida, pero ya había tomado esa decisión. «Te estoy muy agradecida por todo lo que has hecho por mí», comenzó, mirando a Daniel directamente a los ojos. «Pero no puedo seguir trabajando. Tengo que centrarme en mi familia». «La familia es importante, lo entiendo», asintió Daniel con voz más suave. «¿Pero estás seguro de que es la decisión correcta? Te has esforzado mucho en este trabajo y siempre hemos estado orgullosos de tus logros. ¿Quizá haya una forma de encontrar un equilibrio?» Lucía volvió a sentir una oleada de duda en el pecho. Pero ya había tomado una decisión. Sabía que si no paraba ahora, nunca podría reparar su relación con Fernando. Le tembló la voz al pronunciar las siguientes palabras. «He pensado en esto durante mucho tiempo, y la decisión está tomada. Tengo que marcharme». Daniel suspiró y bajó la mirada hacia la mesa. Para él era obvio que Lucía estaba decidida y sería imposible convencerla de que se quedara. «Es tu decisión y la respeto», dijo finalmente tendiéndole la mano. «Pero que sepas que es una gran pérdida para nosotros». Lucía le apretó la mano, sintiendo la amargura crecer en su pecho. Sabía que dejaba atrás no solo un trabajo, sino una parte de su vida, pero en el fondo creía que era el único camino correcto. Tras despedirse de sus compañeros y recoger sus pertenencias, Lucía sintió sentimientos encontrados. Apenas podía contener las lágrimas, pero al mismo tiempo se sentía aliviada. Ahora que la decisión estaba tomada, podía centrarse en el siguiente paso: volver a casa. Esa misma tarde, Lucía llamó a Fernando. Sabía que la conversación iba a ser importante y tenía que explicárselo todo. Cuando contestó al teléfono, había cierta cautela en su voz, como si no supiera qué esperar. «Hola, Lucía». Su voz sonaba suave pero tensa. «¿Qué te ocurre?» «Quiero irme a casa», respondió ella en voz baja, sintiendo que el corazón empezaba a latirle más deprisa. «He tomado una decisión. He dejado el trabajo». Hubo una pausa al otro lado de la línea y Lucía oyó a Fernando suspirar con fuerza. No contestó de inmediato, pero cuando lo hizo, su voz sonaba más suave que de costumbre. «¿Hablas en serio? ¿De verdad has decidido marcharte?» «Sí», confirmó ella. «Me he dado cuenta de que mi familia es más importante para mí. Quiero que estemos bien. Estoy dispuesta a empezar de nuevo». Fernando guardó silencio, pero Lucía pudo notar que su ira se debilitaba. Parecía confuso, pero al mismo tiempo sus palabras expresaban gratitud. «Me alegro de que te des cuenta», respondió por fin. «Vuelve a casa. Quiero que las cosas vuelvan a ser como antes». Las palabras de Fernando la aliviaron y por primera vez en mucho tiempo sintió que estaba haciendo lo correcto. Sentía en el alma que su relación podía funcionar, que su matrimonio podía salvarse. Cuando Lucía regresó a casa, Fernando la recibió con una sonrisa que hacía tanto tiempo que no veía en su rostro. Se abrazaron, y en ese momento Lucía sintió que había tomado la decisión correcta. Fernando estaba tranquilo. Sus conversaciones se hicieron más cálidas. Pasaban más tiempo juntos hablando del futuro. Lucía creía que su decisión de dejar el trabajo había sido el paso que les había ayudado a reencontrarse. Las primeras semanas transcurrieron en paz y armonía. Lucía sentía que su relación se había arreglado, que habían vuelto a ser como al principio de su vida en común. Su salida del trabajo trajo calma al hogar y Fernando ya no la presionaba. Era más cariñoso, le ofrecía pasar más tiempo juntos, incluso hablar de hijos, y ahora Lucía no protestaba tanto como antes. Empezó a pensar que tal vez la vida de ama de casa no era tan mala, al menos por el bien del amor y la paz en la familia. Juntos iban a visitar a los amigos, paseaban por el parque, hacían pequeñas excursiones fuera de la ciudad. Lucía estaba contenta de que su relación por fin funcionara, y aunque en su interior seguía existiendo una sensación de pérdida, intentaba no pensar en el hecho de que había perdido su carrera. Le parecía que a cambio había ganado algo más valioso:
la armonía en su matrimonio. Sin embargo, a pesar de esta felicidad, una sutil sombra de duda empezó a crecer en el interior de Lucía. A veces, cuando se levantaba temprano por la mañana mientras Fernando aún dormía, echaba de menos su trabajo. Su vida se había vuelto más tranquila, pero sentía que una parte de sí misma estaba en el pasado, junto con aquella oficina, aquellos proyectos y ambiciones que había dejado atrás, pero intentaba no pensar en ello. Su principal objetivo era reconstruir su relación con Fernando, y al menos al principio le pareció lo correcto. Había pasado un año desde que Lucía tomó la decisión de dejar su trabajo y volver con Fernando. Muchas cosas habían cambiado en sus vidas. Empezaron a llevar una vida más comedida, evitando las peleas y los conflictos que antes parecían insolubles. Exteriormente parecía que su familia había encontrado la armonía. Empezaron a hablar de hijos y, extrañamente, Fernando volvió a insistir en que ya era hora de pasar página, de tener un hijo. Lucía no estaba preparada para dar ese paso. Siempre había querido tener hijos, pero no en ese momento ni en esas circunstancias. Su antigua vida, su carrera, sus propias aspiraciones habían quedado atrás y aún no había tenido tiempo de adaptarse a su nuevo papel. Se dio cuenta de que volver a casa, dejar el trabajo y reconciliarse con Fernando era un intento de salvar su matrimonio. Pero no se sentía preparada para ser madre, al menos no ahora. Fernando, sin embargo, estaba decidido de nuevo. No le dio tiempo para pensar, volviendo una y otra vez a la charla de que un hijo fortalecería su relación, completaría su familia. Lucía se sintió presionada, como si una vez más tuviera que tomar una decisión que no quería tomar. Fernando veía su negativa a tener un hijo como un obstáculo para seguir siendo felices. Sus palabras sonaban convincentes. La presionaba de nuevo diciéndole que era un paso natural, que su familia estaría incompleta sin un hijo. Influida por esta conversación y por el miedo a destruir de nuevo su relación, Lucía aceptó. Su decisión no estaba motivada por un deseo o voluntad interior de ser madre, sino por el miedo a que Fernando volviera a apartarse de ella, a que su matrimonio estuviera de nuevo al borde del colapso. Cuando Lucía se enteró de su embarazo, tuvo sentimientos encontrados. Por un lado, sabía que ahora su matrimonio por fin se estabilizaría, porque el niño era precisamente lo que Fernando quería, pero por otro lado, no podía deshacerse de la sensación de vacío. El niño, que debía traerle alegría y felicidad, se convirtió para ella en una fuente de conflicto interior. No estaba preparada para ese papel, y su corazón no respondía a la anticipación de la maternidad con la alegría con la que siempre la había imaginado. Los meses de embarazo transcurrieron en un estado de depresión. Lucía intentaba parecer feliz delante de Fernando, que estaba entusiasmado y orgulloso de que pronto sería padre. Preparaba la habitación del bebé, elegía los muebles, planeaba el futuro de su hijo con tanto entusiasmo que a Lucía le costaba cada vez más admitir que sus sentimientos eran muy diferentes. Cuando nació su hijo, Fernando estaba encantado. Llevaba al niño en brazos, lo mostraba orgulloso a sus amigos y parientes y decía que su familia estaba completa. Pero Lucía no podía compartir su alegría. Aunque intentaba ser una madre cariñosa, sentía que el bebé no era su elección personal, sino otra concesión que había hecho para salvar su matrimonio. Cada día sentía que crecía en su interior un sentimiento de alienación. Amaba a su hijo, pero su maternidad no le proporcionaba la alegría que siempre había esperado. Su vida, antes llena de energía y ambición, giraba ahora en torno a su hijo y a las preocupaciones de la casa. Sus deseos y sueños, que antes formaban parte integrante de su personalidad, parecían ahora lejanos, casi fantasmales. Fernando se alegró. Veía que Lucía ya no se resistía a sus planes y que su vida se había vuelto estable y ordenada. Pero Lucía se sentía rehén de esa estabilidad. El niño que debía traer la felicidad se convirtió para ella en un símbolo de lo lejos que se había desviado de sus propios objetivos. A menudo se sentaba sola, mirando por la ventana mientras su hijo dormía plácidamente en su cuna. Sus pensamientos se remontaban a una época en la que estaba llena de esperanza y aspiraciones, en la que su trabajo le llenaba y su vida parecía tener sentido. Ahora, a pesar de su bienestar exterior, Lucía se sentía perdida. Ya no sabía si era la mujer de éxito con la que había soñado, o solo una esposa y madre a la altura de las expectativas de los demás. A veces, cuando Fernando le sonreía con cariño después de arrullar a su hijo,
Lucía intentaba convencerse de que todo lo que había hecho estaba bien, pero esta convicción no le servía de consuelo. Miraba a su hijo y sabía que le quería, pero al mismo tiempo no podía quitarse la sensación de que su vida ahora no le pertenecía a ella, sino a las decisiones que había tomado bajo coacción. Su reconciliación con Fernando, su nueva etapa de vida con el bebé, todo ello era exteriormente un éxito, pero en su interior Lucía sentía un profundo vacío. Se dio cuenta de que su vida había cambiado para siempre, pero ¿era este cambio lo que realmente quería?